Hoy vamos a continuar con la última parte de este mensaje, ejercítate para la piedad. Y qué interesante saber que el cristiano de hoy tiene que ejercitarse en la piedad. Mire, yo he visto algo en la Escritura y que tiene que ser, hablemoslo de esta forma, como unas, o como decían nuestros abuelos, como barbas en remojo. Porque hoy en día vemos a la gente que por falta de ejercitarse en la piedad carece del entendimiento sobre el poder del Espíritu Santo en el creyente. Mire, yo veo algo en la Escritura y cuando los discípulos y los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, yo no los veo a ellos brincando en las sillas, yo a ellos no los veo pidiendo al Señor que haga llover diamantes, ni nada de estas cosas. Yo no veo a ellos haciendo eso. ¿Sabe qué veo haciendo a ellos después de que recibieron al Espíritu Santo? Salir a predicar el Evangelio, salir a hablar de lo que han recibido. El ejercitarse en la piedad es comprender que ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo, no para hacer lo que queramos, sino para que ahora nuestra vida refleje a Cristo, las marcas de Cristo, pero también para entender que el poder de Dios me impulsa a tener una vida piadosa, una vida encaminada en los caminos del Señor. Es ahí que el último punto que manda el apóstol Pablo a Timoteo es que se ocupase. El cristiano tiene que estar ocupado en las cosas buenas, no en las cosas malas. Por eso usted debe entender que el cristiano pasivo, el cristiano que solamente se conforma con un domingo, va a caer en la tentación y el descrédito de Satanás tarde o temprano. Tiene que ejercitarse en la piedad. Siempre lo he dicho y quiero decirlo hoy. Mire, usted puede estar en la casa y Dios está en su casa y comparto eso. Pero aquí, en la casa del Señor, es donde usted se fortalece. Es donde usted ve a los demás hermanos luchar como usted lucha y su fe les impulsa a usted mismo a seguir adelante en ese camino del Señor. El congregarse es una fortaleza espiritual. Tal vez usted diga, pastor, pero es que ahora tenemos internet y podemos buscar y ver cualquier prédica. Está bien, pero el mandato es no deje de congregarse. Eso es como cuando usted dice, bueno, como yo ahora veo ciertas predicaciones, ya dejo de orar, ya dejo de estudiar la Escritura. ¿Usted piensa que eso agrada a Dios? No. Para eso Dios dejó lo que llamamos medios de gracia. Los medios de la gracia son esas cosas o disciplinas espirituales para que usted las entienda. Recuerde que el mundo está diseñado para botarlo a usted del camino de la fe. Por eso muchos empezaron, pero no terminaron. Muchos decidieron hacer una oración de fe, pero no nacieron de nuevo. Muchos decidieron abandonar el camino de la fe. ¿Por qué? Porque el mundo los sedujo y los atrajo. El ejercitarse en la piedad es saber que usted todos los días va a tener tentaciones, todos los días va a venir Satanás a ofrecerte lo que él ofrece, pero el ejercitarse en la piedad es una disciplina en la vida espiritual del cristiano. Usted tiene que aprender que si usted no se ejercita en su vida espiritual, vas a terminar derrotado. ¿Por qué? Porque la realidad es que el ser humano tiene la tendencia a ser pecador. El ejercitarse en la piedad es saber que usted y yo pasamos de muerte a vida y que ahora nuestra vida es gobernada y señoreada por aquel que murió en la cruz del Calvario y su nombre es Jesucristo. Su vida tiene que ser gobernada por él. Todo lo que gira alrededor de su vida tiene que ser en torno de él. El problema es que cuando el cristiano no se ocupa en estos medios de gracia, su vida es raquítica, su vida es anémica en el espíritu. Va a cambiar el cielo por lo terrenal, lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque no está enfocado en que su meta es el cielo. Si yo les pregunto a ustedes cuántos quieren ir al cielo, usted me va a levantar la mano y me va a decir, pastor, sí, yo quiero ir al cielo. Pero aquí el asunto es, ¿estoy militando en el espíritu o estoy militando en la carne? Porque la carne no va a ir al cielo. Ese es el problema. Ha venido
una tendencia de un tiempo para acá en que hagamos la oración de fe. Y yo puedo decirles a ustedes, en lo personal, yo eso no lo creo mucho, aunque usted me saque pasajes como Romanos, mire, es que es por el aceptar en el corazón con la fe. Sí, pero si usted ve el contexto de Romanos, era la persecución del cristianismo. El que emperaba era Nerón. Por eso cuando estaban frente al emperador, el negar a Cristo era para él un deleite. El confesarlo era para el cristiano su corona de vida, pero en el sentido de persecución. Quiero ser muy directo con esto. De nada le sirve a un cristiano hacer una oración de fe todos los domingos si no nace de nuevo. El cristiano tiene que dejar de militar en la carne y empezar a militar en el espíritu. Empezar a entender que ahora se tiene que ejercitar en su vida piadosa. El problema es que se ha enseñado eso. No, mire, usted hace la oración de fe y ya, es salvo. Bueno, ahora demuestre con tu vida y con tus hechos que has recibido a Cristo en tu corazón. Ese es el pequeño detalle que no nos enseñan. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Recupera, recuerda el don que Dios ha puesto en ti. Cada uno de nosotros tiene lo que se llama el Espíritu Santo. Usted puede decir, ay, yo quiero al Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer aquí, para hacer allá. Y yo lo entiendo y gloria al Señor por eso. Pero ¿sabe para qué el Señor nos dejó al Espíritu Santo? Para que usted haga morir lo terrenal en usted. Porque lo terrenal no va al cielo. Eso es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que Pablo en Efesios dice, bueno, el que se enoja no dure todo el día enojado? Porque si no, ¿qué va a producir eso? Raíz de amargura. El que roba no robe más. El que dice malas palabras no las diga más. Mostrando al cristiano que tiene un poder sobrenatural para dominarse a sí mismo. El ocuparse saber qué es lo que me está venciendo a mí. Mire, yo una vez le decía a mami, y esto se está grabando, pero ella una vez estaba recibiendo unas clases como en un estudio bíblico, y el profesor decía, aquí está ella para que vea que no estoy mintiendo, ¿verdad? Porque yo lo estaba escuchando porque todavía mi mamá no le sabía el toque a la tecnología, ¿verdad? Entonces escuchaba todo, ¿verdad? Podía estar uno en la sala y uno escuchaba las clases de la sala. Y este profesor decía, es que todavía yo cuando veo a alguien fumar, me siento como Pepe Le Pew, voy en el aire detrás del humo del cigarro de esa persona. Y a mí me espantó. Eso yo lo espero del inconverso. Pero de alguien que se llame pastor y enseñando a otras personas en el ministerio que diga tal atrocidad, me asusta. No somos perfectos, pero esas cosas tienen que ir pasando en nosotros. ¿Por qué hay tanto falso maestro y tanto falso profeta? Porque lo que quieren es agradarse en su propia carne y no agradar a Dios. El apóstol Pablo por eso le dice a Timoteo, Timoteo, tú eres joven, un muchacho de 25 años, empezando el ministerio, tú eres joven, apártate. Pablo le dice muy categóricamente a Timoteo, y ahorita lo vamos a ver, apártate de las banalidades de la juventud. En nuestro idioma hubiera dicho, Timoteo, no juegue de vivo, no haga loco, céntrese, ya empiece a madurar, en palabras y en la traducción de José Luis Granados. Pero suena más bonito, deja las banalidades de la juventud, ¿verdad? Eso es como un meme, ¿verdad? Porque ahora está muy de moda eso, ¿verdad? Un meme con Pablo, ¿verdad? Que Pablo dice, mire, hagan lo que quieran, pero después no vengan llorando, ¿verdad? Y el escriba le dice, no, Pablo, no podemos poner eso. Bueno, entonces ponga, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Amados hermanos, nosotros, el ocuparnos en la vida espiritual tiene que ser como una disciplina que no se puede romper. Ahora están muy de moda las dietas, ¿verdad? A mí una vez llegó un pastor y me dice, un amigo, pastor, mire, haga la dieta de keto, algo así es. Sustituye el arroz por coliflor y no logré engañar al cerebro. Pero también sé que me faltó disciplina, porque el cristiano tiene que ser disciplinado en todo. Mire, le voy a dar un consejo, lo que usted empiece, termínelo. No lo deje botado. Es que qué difícil. No, termínelo. Aunque le tome toda la vida, termínelo. Ay, es que empecé a estudiar. Yo he conocido personas, pastores, mire, empecé a estudiar tal cosa, tal otra, pero ya, y es que ahora ya me dio pereza. Termínelo. Eso se llama disciplina. El ocuparse es saber, amados hermanos, que yo necesito tener una vida apegada a Cristo todo el tiempo. Porque si no vamos a correr un riesgo, y quiero que vaya conmigo, a Primera de Juan capítulo 2, versículo 18.
Primera de Juan capítulo 2, verso 18, ¿ya lo tienen? Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mire, ¿por qué hoy en día se está cambiando la predicación del evangelio al gusto y a la carta, como si esto fuera un restaurante? Hoy la gente quiere un evangelio a la carta. ¿Qué quiere que predique? Es que no voy a decir ciertas palabras porque eso puede lastimar la susceptibilidad. Hemos querido un evangelio a la carta porque ya estamos en el último tiempo. La gente ya no se quiere ejercitar en la piedad. Ahora lo que quiere, como lo hemos estado viendo, son fábulas. ¿A quién no le gusta que le digan ciertas profecías que nunca se van a cumplir? No porque Dios no las quiera cumplir, sino porque van en contra de lo que es el mismo Dios. Uno le asusta ver tales afirmaciones de gente que ni siquiera temen al Señor. Usted no sabe que cuando usted dice así dice el Señor, usted pone a responder a Dios y a Dios no le gusta salir defraudado. A Él no le gusta el profeta mentiroso. A Él no le gusta un evangelio a la carta. A Él no le gusta eso. El problema es que cuando el cristiano no se ejercita en la piedad, le va a gustar o va a sustituir ese evangelio por un evangelio de fábula. Por un evangelio que le digan, bueno, qué dicha, usted va a ser millonario, usted va a ser aquí, usted va a ser allá. Oiga, recuerdo en el 2020 cuando se vino la pandemia, todos a principios de año sacando su guía profética, que este es el año del Señor, el Señor va a abrir puertas, va a abrir aquí, va a abrir allá. Y qué curioso, nadie profetizó la pandemia, nadie. ¿Sabe qué pude ver yo en la pandemia? A un Dios soberano, a un Dios que dice, no es tu palabra, es la mía. Y muchos de estos hombres que profetizaron eso ya están viendo el zacate por la raíz. Y me temo que muchos de ellos no están gozando de la presencia del Señor. Porque Dios, cuando habla, se cumple. Pero cuando usted ve a un hermano que dejó el evangelio verdadero por un evangelio de la carta, no se preocupe, el mismo Juan nos está diciendo que ya es el último tiempo. En el último tiempo, ¿sabe qué va a hacer la gente? Va a abandonar o va a apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque ya no le gusta ejercitarse, ya no le va a gustar ejercitarse. La gente va a empezar a volver a sus viejos rodimientos. Como dice Mateo, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de verdad el Señor, permanecen hasta el final. Si usted está tentado a dejar el evangelio verdadero de Cristo por seguir este montón de cosas que se están viendo hoy en día, no dejes la herencia eterna por un confite en el infierno. Porque al fin y al cabo, lo que traspasa lo eterno es tu alma regenerada. Y como lo hemos estado viendo los miércoles, el problema de no educar tu vida en el ejercicio de la piedad es que también tu alma se enferma. Yo me he quedado asustado y lo peor de todo es que, insisto, lo que mal empieza, mal se va a acabar. La gente hoy está buscando manifestaciones externas, pero no internas. ¿Cómo creyó el eunuco en la predicación de Felipe? Si no es porque Felipe le estaba explicando el evangelio, le estaba explicando la palabra del Señor. No le estaba diciendo, yo voy a hacer grandes manifestaciones. No le dijo al eunuco, mire, en el mes de Tisnad usted va a recibir un montón de cosas. No, le dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Muchos de los apóstoles creyeron en el evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque su corazón era receptivo. Cuando usted escucha la palabra del Señor, el Espíritu Santo se mueve. El muerto vive, el cojo empieza a enderezarse, el oído del sordo se abre cuando la palabra del Señor es predicada. Pero el problema es que nos han enseñado completamente otra cosa. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás, no hace mucho, tal vez como en el año 2000 para acá, es donde se empezó a ver esta boleada de que todo el mundo quiere apostolitis, que todo el mundo quiere ser profeta, que todo el mundo quiere, es más, incluso hasta ahora ya la gente quiere ser hasta querubín protector. Yo solo veo un querubín protector que salió chueco y se llama Lucifer. Por eso, entre comillas, deben de poner en el título que quieren, Lucifer.
porque su padre es el diablo. Así de fuerte es esto. Cuando usted ama un evangelio falso que no es la escritura, tu padre es el diablo, porque es una mentira. Pero últimamente, como el 2000 para acá, ¿sabe cuál era la intención de la gente de ir a un culto? Y si usted tiene ese pensar, permítame, no quiero ser descortés ni grosero con ninguno de ustedes, pero cambie ese chip. Yo creo en las manifestaciones de milagros, pero si usted viene a un culto a que siempre tiene que estar sujeto a ver milagros y señales y prodigios, no has entendido el poder de Dios obrando en el evangelio. Pero del 2000 para acá, todo el mundo se le ha metido en que un verdadero culto de Dios es que todo el mundo hable en lenguas, que todo el mundo profetice, que todo el mundo haga y deshaga. Se nos vino la oleada después, como por ahí del 2005, la famosa confesión positiva. Y uno escucha hermanos, que uno se los topa en la calle, mire, voy para una cita. No, hermano, pero declárese sano. Y la famosa jerga cristiana, corto, reprendo y cancelo esa enfermedad en mi vida. ¿Quién dice que Dios no puede obrar en una persona que está enferma? Yo he visto personas enfermas actuar con más cabalidad y más llenura del Espíritu Santo que una persona sana. Yo lo he visto así. No abandonó la fe porque está enfermo, pero el problema es que se nos vino soleada. Ya ahora todo el mundo pelea un rango y un puesto en la iglesia, pero ninguno quiere representar a Cristo como su Señor y Salvador, porque nos hemos desocupado de la verdadera misión que nos da el Señor. ¿Sabe por qué hoy la gente no sale a evangelizar a la calle? Porque estamos peleando un puesto en la iglesia. Es que ya a mí no me tienen que llamar hermano, me tienen que llamar pastor. Ya a mí no me tienen que llamar pastor porque ya estoy más alto. Tienen que llamar apóstol. Satanás desviando la mirada del creyente para que siga entretenido entre una esfera que podemos, entre comillas, llamarla espiritual. Pero ¿sabe cuál es la verdadera misión de nosotros? ¿Usted la sabe? Si no, alguien que me pueda leer Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, por favor. ¿Quién me puede leer Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20? Sí, por favor. 19 y 20 de Mateo 28. Gracias, mi hermano. ¿Escuchó? El Señor no dijo, hagan puestos en la iglesia. No dijo, enseñorecen en la iglesia. Dijo, vayan por todo el mundo. Ocúpense. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Y enséñeles a que guarden todas estas cosas. No les dijo, vayan por todo el mundo queriendo ver manifestaciones. Les dijo, vayan y enseñen lo que ustedes han aprendido. Pero seguimos sin ocuparnos, seguimos sin tener oficio espiritual, y por eso es que ahora esta oleada también está atacando y mucha gente se está queriendo un evangelio de la carta. Por eso a veces nosotros tenemos que decir como Pedro, y si dura palabra es esta, porque en el tiempo de hoy muchos están abandonando la fe. A mí no sé qué pensar. Tengo o me duele en el corazón ver amigos pastores que para mantener la iglesia llena es invitado tras invitado tras invitado, como sacando conejos del sombrero. A ver qué acto de circo hago ahora para que el creyente esté cómodo y alegre. Eso duele en el corazón, porque el Señor Jesucristo no sacó conejos del sombrero. Él enseñó la salvación. Le enseñó al hombre que es transgresor de la ley. Y le enseñó al hombre a volver su corazón a Dios. No sacaba conejitos del sombrero. Por eso el ocuparse es importante. Dice Proverbios, capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón la necesidad de dejar la pereza. La necesidad de dejar la pereza. El cristiano tiene que dejar la pereza. Por eso es una disciplina. Si usted le da pereza orar, no va a prosperar tu alma. Si a usted le da pereza el congregarse, no va a prosperar tu alma. Si a usted le da pereza ejercitarse en la piedad, no va a prosperar tu alma. Dice Proverbios 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Me gustó este proverbio, ¿sabe por qué? Porque el perezoso siempre va a acomodar la palabra del Señor a su conveniencia. Se va a excusar en la palabra del Señor. Por eso aquí quiero aclarar algo. Ahora dije anteriormente que Dios, si el justo cae 70 veces, Dios lo levanta.
pero el justo. Una cosa es, amados hermanos, caer, sea tal vez por ira, sea por algún mal pensamiento, pero si usted hace un pecado conscientemente, sabiendo que es pecado, usted piensa que Dios te va a levantar. Cuidado y no le pasa las de Sansón. El hombre puede cometer errores, y cuando hablo del hombre es la humanidad. Usted y yo podemos de vez en cuando, porque hasta eso tenemos que aprender a dominar nuestra mentalidad. Si usted se enoja, pues controle su carácter. Pero si siempre estás cayendo en la misma falta, usted va a utilizar la palabra del Señor a su conveniencia para excusar eso que estás intentando dejar y que no has podido por falta de diligencia, o sea, por falta de ponerse las pilas, por falta de ser violento en el Señor. Y cuando digo violento, no es de que usted dice, es que yo voy a ser violento. Yo he escuchado hermanos, y es que hay de todo. O sea, yo he escuchado hermanos, no, pastor, yo me voy a poner violento, espérese, yo abrí la puerta de mi casa y voy a echar a Satanás fuera de mi casa. Hágalo, no se preocupe, que Satanás va a huir cuando usted se someta a Dios. De nada te sirve a ti abrir la puerta de tu casa y decir, fuera de aquí, Satanás. Porque esa oleada del 2000 para acá se hacía eso. Pastor, es que hay que resistir al diablo, hay que reprender. Vea lo que dice Efesios capítulo 5, hay que reprender las obras malas. El término reprender en el idioma original era exponer. Era como quitar un manto y develar. Pablo lo utiliza en el contexto del cristiano que era medio carita de barro, para que lo entiendan de esta forma, ¿verdad? Que era medio sinvergüenza y que andaba haciendo o seduciendo a los demás al pecado. Por eso Pablo dice, exponga las obras del diablo. ¿Sabe cuál o qué consistía? Es exponer. Hermano fulano de tal, nos hemos dado cuenta que usted anda haciendo tal cosa, venga aquí al frente. Díganos el pecado que usted está cometiendo. Así era, el exponga las obras malas. Pero a veces cuando no entendemos el término, seguimos siendo engañados por el mismo Satanás. De nada le sirve a usted, insisto, abrir su casa y sacarlo a patadas y demás. No. Usted va a ver cómo el diablo empieza a huir de tu vida cuando usted se someta a Dios y dejes la excusa de tu pecado. Eso es lo que está diciendo este proverbio. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 dando consejos. Alguien que me lea, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 6, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan. Mateo capítulo 7, verso 6. Esto es un proverbio. Pero ¿sabe qué es lo que quiere significar? Que la persona que no aprovecha el bien, no va a aprovechar nada en la vida bien. Cuando usted y yo entendemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y no acatamos al cambio que el Señor puede hacer en nosotros, pasamos a ser como este proverbio. Dios nos ha dado una gran perla y nosotros la estamos desperdiciando por el carácter de chanchito. Ahora, para hacerte más claro, el chancho no distingue qué le echa, nada más se lo comen. Nada más se lo comen. Hay mucho cristiano igual. El evangelio verdadero es una perla de gran precio, pero no lo distingue, no sabe aprovecharlo y aunque le vendan un evangelio falso, se lo va a comer. Por eso las perlas, en el sinónimo, no se le da nada preciado a alguien que no lo quiera cuidar. ¿Cómo podemos usar esa frase en nuestra vida cotidiana? Un ejemplo. No ve, le di esto y fue como echarle perlas a los cerdos. No desperdicie su tiempo, amado hermano. El tiempo es corto. No sea perezoso. Tu vida tiene que estar ocupada en el amar al Señor, en el vivir para el Señor y el servicio al Señor. Tiene que estar ocupada. Y quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo capítulo 2 del 1 al 5. Amén. ¿Ya lo tienen? 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pastor, viera que yo entiendo que la gracia es gratis y que Dios la dejó y que... Pero ahora Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Porque el problema no de entender qué es la gracia es que aprendemos a vivir en desgracia. Cambiamos el sentido de responsabilidad. El vivir en la gracia es saber que ahora tengo que agradar a Cristo en todo. Me tengo que ocupar en agradar a Cristo en todo. El problema de hoy en día es que se ha enseñado que la gracia
es como el portón abierto en el cual usted puede entrar y salir cuando quiera. No, amado hermano, la gracia es como un salvoconducto de alguien que era condenado, ahora alguien que no pagó nada, que no hizo nada y que otro tomó su lugar, y ese es Cristo. Imagínense si usted y yo hubiéramos sido los que hubiéramos tenido que pagar nuestra culpa, no lo hubiéramos logrado. Por eso la gracia es una vida esforzada. Usted y yo tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. Y cuando digo agradar a Dios, no me malentienda, porque Dios en Cristo Jesús se agradó a sí mismo. Pero nuestra responsabilidad es vivir como dignos del Señor. Es vivir como dignos del Señor. Las cosas viejas, ¿qué? No, pero no le diga con temor. Las cosas viejas pasaron. O por lo menos están pasando. Y aquí quiero decir esto con mucho respeto, pero a veces, gracias a Dios, aquí no lo veo. Y soy sincero, aquí no lo veo. Pero hay otros hermanos en la fe, es que no ve a los católicos dándose golpes de pecho en la mañana y en la tarde haciendo sus cochinadas de vicios y demás. El Señor nos manda primero a sacar nuestra viga y después la espiga de nuestro hermano. ¿Qué es más grande, la viga o la espiga? Y resulta que la viga la tengo yo, no mi hermano. El problema soy yo. Porque ahora fui llamado a examinarme a mí mismo. Tengo que cambiar para agradar a Dios. O sea, yo no puedo pretender que la gracia sea como esa cobija que va a cubrir todo lo que yo haga fuera del orden del Señor. No juegue con eso. No juegue con eso, porque usted no sabe el día ni la hora que el Señor va a venir o te va a llamar a su presencia. Usted no lo sabe. Y esto no es para meterle miedo a usted, no, amado hermano. No, es que es una realidad exactamente. Usted no sabe cuándo va a ser llamado a la presencia del Señor y usted tiene que estar listo, porque el Señor no puede ser burlado. Usted no le puede decir al Señor, Señor, mire, es que yo hice la oración de fe hace 40 años atrás. No, el Señor le va a preguntar, ¿y naciste de nuevo? ¿Naciste de nuevo? ¿Cambiaste? Así como decías que las cosas viejas pasaron, lo hiciste. Nadie dijo amén, porque esto es una realidad, amados hermanos. Por eso el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos prodigios. Yo le voy a dar un secreto a usted en esta mañana. No se preocupe por la obra que estás haciendo en el Señor, aunque es importante. Preocúpese por tu espíritu y tu alma. Preocúpese por eso, porque en el púlpito muchas veces hay gente que son lobos disfrazados de piel de oveja. Dicen Señor, Señor, pero el Señor los conoce. Lo que has oído, dice el versículo 2, lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por eso la enseñanza del Evangelio no es para cualquiera, son para hombres idóneos. Esos hombres idóneos, ¿sabe cuáles son? Si usted sigue leyendo el capítulo 3, son los que se aproximan a la Escritura, que es inspirada por Dios y que es útil para redarguir al mismo hombre. Una vez llegó un hermano y me dice, pastor, es que al tiempo, ¿sabe por qué yo me fui a su iglesia? Porque usted no me puso a servir apenas llegué. Es que yo aprendí a no darle perlas a los cerdos. Demuestre el cambio. ¿Sabe por qué a veces la gente no entiende esto y llega a una iglesia y quieren servir de una vez? A veces no entienden. Se los voy a decir así. Si usted se representara a usted mismo, yo le digo, sí, haga lo que quiera. Porque el que van a hablar mal es de usted. Pero cuando usted le empieza a servir al Señor, usted tiene que aprender a hablar y a representar a Cristo, porque si no el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Todo por culpa de gente que no entendió que el servicio es con responsabilidad, con santidad, con compromiso, con obediencia, con integridad y verdad. Útil, ese es un hombre útil, una mujer útil en el servicio del Señor, no simplemente para decir, es que pastor, viera que donde yo estaba hacía esto, yo hacía aquí, yo hacía allá. Cuando usted lee a Pablo en Timoteo, ¿sabe qué dice Pablo? Prueben a los diáconos, pruébenlos para ver si verdaderamente van a dar la talla. A los pastores o a los que quieren ser llamados al obispado, como dice el apóstol Pablo, ¿sabe qué les pide? Un montón de requisitos, marido de una sola mujer, no pendenciero. ¿Sabe qué es lo primero que dice? Porque la gente no va a decir, no hombre,
No, 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 ¿para qué yo voy a ir a Dios restaura? No, 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 lo que van a decir, no, hombre, ¿para qué yo me voy a acercar al Señor si ve? Empiezan a hablar mal de Cristo, empiezan a blasfemar el nombre de Cristo. No un neófito, dice el apóstol Pablo, para que no caigan al descrédito. Por eso, amados hermanos, el servicio al Señor es muy bonito, pero antes del servicio, ¿sabe qué dice? Toma tu cruz y sígueme y niégate a ti mismo. Por eso, si usted le sirve al Señor, represéntelo como es Él, santo en su santidad, digno como Él es digno. Represéntelo. Por eso a cualquiera no se puede poner a servir. Menos a alguien si usted ve que lo que le gusta es llamar la atención de un guardia. Así, porque ese sí es cierto que va a ser una estatua más grande que la de Nabucodonosor. El hombre idóneo tiene que ser alguien preparado en la misma escritura. No que se haya metido a un seminario, aunque eso es bueno, no, es que haya entendido que ya dejó las banalidades de la vida, que ya ahora su vida es entregada al Señor. Esa es la realidad. Por eso dice el versículo 3, para aquellos que quieran servir al Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si usted pensaba que servir al Señor es, mi hermano, qué lindo predicó. Ese es el plus, ese es el plus. Pero cuando salga, es que si yo lo hubiera hecho mejor. Es que no vio al pastor José Luis, hizo aquí, hizo allá, hizo aquí. Sufre penalidades. ¿Va a venir la enfermedad? Claro que sí, va a venir la enfermedad. Va a venir muchas veces el pan nuestro de cada día y demos gracias al Señor. Va a venir ese tiempo también. ¿Va a venir el descrédito de la misma familia? Claro que sí, también va a venir. ¿Va a venir el abandono de tus seres queridos? También va a venir. Pero sufre como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo sufrió Cristo aquí en la tierra? Imagínense, hasta uno de sus discípulos fue y lo entregó. El ocuparse es saber que en algún momento usted también va a ser traicionado. Y eso tiene que prepararte tu corazón para seguir adelante en el llamado del Señor. Pero ¿sabe cuál es el problema? De los falsos maestros que no se quieren ocupar en la piedad. Que usted los ve bonitos en el tele. Usted los ve bonitos bajándose en un carro último modelo y con guardaespaldas. Pero yo veo a Jesús ni siquiera tener dónde recostar su cabeza. Yo veo a Jesús sin guardaespaldas. Yo veo a Jesús no hablando pomposamente, sino como una carta abierta, que todo el mundo entendió. Veo a Jesús sufriendo, porque Él siendo Dios vino como hombre a sufrir como hombre. Veo a Jesús teniendo todo el poder del cielo y aún diciendo, vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? El ocuparse de la piedad es saber mi posición. Yo soy hijo y Él es el que está sentado en el trono. Yo no tengo que exigirle nada a Dios, porque ya Él dio a su Hijo para salvación de mi pecado, y eso me basta, y en eso me voy a ejercitar. Ninguno que milita, dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya no ama el negocio de la vida, ya no lo ama. Ama aquel que lo sacó de la misma vida perniciosa y lo llevó a la vida eterna. Ahora milita en eso. Ahora se ocupa en eso. Pastor, es que yo vine al Señor porque viera que en la calle me dijeron, busca primero a Cristo y después todas las cosas serán añadidas. Una mala interpretación de este versículo. Usted viene a Cristo. Yo vine a Cristo. Voy a mejor a cambiarle para que no se ofenda a nadie. Yo vine a Cristo porque era un desgraciado. Sí, no, tampoco me vean como dice, era mandado el pastor. No. Era un desgraciado, estaba fuera de la gracia de Dios, sin gracia. Era un desgraciado, ¿verdad? Yo no merecía nada del cielo, pero su amor me hizo digno delante de Él. Ahora, ¿cómo yo voy a cambiar la miel del Señor por la hiel del diablo? Sería algo ilógico, sería algo penoso. ¿Sabe? En los años 1800 había un predicador que se llamaba Charles Spurgeon. Y la reina de Inglaterra lo llamó y le dijo algo muy interesante. Le dijo, Spurgeon, le dijo así, señor Spurgeon, ocupo que usted sea mi consejero real y yo le pagaré el doble de su salario. ¿Y sabe qué se volvió y le dijo Charles Spurgeon? Le dijo, querida señora mía, voy a citar textual la carta, querida señora mía, perdóneme si le incumbo con esto, pero no voy a renunciar a mi trabajo porque mi jefe paga el doble que usted me va a pagar. Entonces dice que la reina, asustada por la carta, lo fue a visitar y le dijo, no, yo te voy a pagar lo que usted me pida. Y Spurgeon le dijo,
usted tiene mi vida eterna, porque si la tiene, yo trabajaría para usted. Y la reina le dijo, no tengo tal poder. Y él le dijo, por eso no renuncio a mi jefe que me llamó al servicio. No cambió oro por cobre. El ocuparse de la piedad es saber quién soy yo en Cristo, y en eso tengo que caminar. Ninguno que Dios lo ha llamado se devuelve atrás. No sería una persona prudente. Si usted fue rescatado del mundo, ¿para qué vas a seguir viviendo en el mundo? No entiendo yo. Y cuando hablo del mundo, no es que usted ahora diga, bueno, no salgo de mi casa. No. Mira qué bonito se ve un atardecer en medio de un potrero. Disfrute esas cosas del mundo. A lo que me refiero yo es que no disfrute del sistema pecaminoso del mundo. Eso no aprovecha al cristiano. Ninguno que se ha enredado en la milicia del Señor vuelve atrás. Ninguno. Y dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El camino del cristiano, la carrera del cristiano no es de velocidad, es de persistencia. Pero luche legítimamente. Entre por la puerta de las ovejas, que es Cristo, porque él mismo dice que muchos ladrones y salteadores han querido cambiar el único camino, la única verdad y la única vida. Luche legítimamente, porque al final es donde usted va a ser coronado. Es hasta el final. Quiero que vaya conmigo un momento. Ahí mismo a 2 Timoteo capítulo 4, por favor. Versículo 1. Te suplico encarecidamente delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques puras tonteras, lo que usted quiera, lo que usted siente en su corazón. Eso dice. Dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero ustedes, amados hermanos de Iglesia de Dios Restaura, pero ustedes sean sobrios en todo, soporten las aflicciones, hagan obra evangelista y cumplan su llamado. Ahora sí le puedo dar un fuerte aplauso al Señor. El ocuparse, el ejercitarse la piedad, amados hermanos, es saber que el tiempo se está acortando. Mire, yo les voy a decir una realidad. Cuando el Señor me llamó al ministerio, uno es como un carbón encendido. Esta racha no va a terminar. Pero hubo un tiempo en que yo decía, pero ¿dónde está el Señor? No lo sentía. Porque era la obra de Satanás, diciéndote, mira, métete en esa corriente. Métete en la corriente de profetizar y esas cosas. Pero el Señor es bueno, porque me ha permitido ver a muchas personas que empezaron con eso y hoy en día no están haciendo nada. Empecé a enderezar mi camino, a hacer la obra que el Señor me mandó a hacer. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque a veces nosotros podemos cometer el error de pensar que como no estamos sirviendo al Señor, tengo que hacer algo. No, tenga cuidado. A veces esas son las cáscaras de banano que pone Satanás para que usted desvíe su oído de la verdad. Tenga cuidado. El ocuparse es completamente provechoso, pero ocuparse en lo correcto, en lo que verdaderamente agrada al Señor. Por eso Pablo le dice, ocúpate ahora de la exhortación, acepte la advertencia, el consejo. Hay hermanos tan soberbios que uno nota cuando quieren aceptar un consejo, no. Hay hermanos que tienen 1 año, 2 años de congregarse con uno y nunca han venido donde uno como pastor, mire, es que necesito un consejo, nunca lo han venido. Ya uno empieza a ver ese tipo de soberbia. Tenga cuidado con un corazón soberbio. Eso puede ser la ruina de cualquiera. La palabra de advertencia, ese consuelo y ese aliento. Pero también Pablo dice que tenemos que predicar con toda paciencia y doctrina. Una vez me hicieron una pregunta, pastor, ¿usted por qué se volvió pastor o por qué predica todos los domingos? ¿Para ver la iglesia llena? No, yo no predico para ver la iglesia llena. Y si usted pensaba que yo era así, ¿no? ¿Sabe por qué predico yo? Se lo voy a decir en esta mañana. Para que el que me oye sea edificado en Cristo. Por eso predico. Yo no predico para ver una silla llena.
No, yo predico para que el que me oye, su corazón sea edificado y tenga el mismo carácter de Cristo. Por eso, yo sé que aquí voy a decir algo y no lo tomen como soberbia ni nada más, pero cuando me dieron la oportunidad de servir en la radio, yo siempre le digo al Señor, Señor, dame palabras de edificación para que me esté oyendo. No para que digan qué carga es el pastor José, no. Dame palabras de edificación para el que me está oyendo. Y ese siempre ha sido mi meta, que la persona que oiga esta predicación sea edificada. No que diga qué carga que es el pastor. No, Dios nos libre de eso. Porque he aprendido que si yo no le pido a Dios que de mí salga una palabra edificante, mejor que ponga otro. Aprendí que cuando yo predico con el hígado voy a lastimar y herir. Y también aprendí que es mejor predicar con la misma restauración que Dios hizo en mi vida, porque eso va a ser testimonio para los demás. Y eso fue una exhortación. Vi el consejo también. Incluso todavía yo tengo amigos que son pastores que tienen mucho más años de ministerio que uno. Hombres del Señor, no crea que son petulantes, no. Lo que uno podría llamar en nuestro término, aquí en Tiquicia, en Costa Rica, como los pisos de tierra. A ellos voy y les pido consejo. Mire, es que está pasando tal cosa. También he tenido otros que me han corregido. Y gloria al Señor por eso. La exhortación es importante. Ocúpate en la enseñanza. Si usted con 30 años y dice, ya todo lo sé, usted todos los días aprende en el Señor. Ocúpese en la enseñanza, todos los días. Ocúpese en la enseñanza. Deje que su corazón se forme también. El cristiano tiene que estar en una constante enseñanza. La enseñanza es la clave del crecimiento en un creyente, y el que no quiere ser enseñado morirá espiritualmente. Tiene que ser enseñado todos los días. A veces, amados hermanos, venimos con cada enseñanza, pero usted debe estar preparado para la respuesta de fe a todo aquel que lo ocupe. Usted debe estar preparado. A veces le preguntan cada cosa a uno. Pastor, ¿será cierto tal cosa? ¿Será cierto tal otra? Es que lo vi por internet, lo vi aquí, lo vi allá. Esté enteramente preparado para hacer una buena obra. Enseñar viene la palabra didache en griego, que significa fundamento con los pies sobre la tierra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste e insiste en la escritura o en la predicación de la palabra. Usted fue llamado a enseñar, amado hermano. El ejercitarse es dar lo que recibí por gracia. El ejercitarse es dar lo que recibí por gracia. ¿Y sabe cuál va a ser tu primer púlpito? ¿Sabe a dónde va a ser? En tu casa, en tu casa. Ahí es donde usted debe empezar a predicar, a poner la casa en orden. El segundo púlpito, después de que ya hayas hecho la primera, ¿sabe dónde va a ser? En tu comunidad. ¿Cómo te ven a ti en la comunidad? ¿Verdad? Si antes te conocían de una forma, ahora tienen que conocerte como un hijo de Dios. Y ya sí, cuando eso ya pase, esas dos fases, ahora sí, vaya sacando el pasaporte y vaya a las naciones. Pero el problema es que se nos ha mentido, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir a las naciones, pero no quiere ir a la Jerusalén, porque en la Jerusalén se persigue la iglesia. Ayer hablábamos con los hombres y yo les decía, ¿por qué usted cree que Salomón dice que es mejor la fama que el buen perfume? Mire, usted se puede echar un perfume carísimo, ahorita en la mañana, y ya en la noche se le va disipando el olorcillo. Pero usted se hace una fama, buena o mala, y eso te va a marcar para toda la vida. Yo les contaba una experiencia a los hombres ayer que me pasó, y eso marcó toda la vida. ¿Por qué Salomón dice eso? Porque hay muchos cristianos perfumistas, ¿verdad? Tienen una apariencia un domingo, ¿verdad? Qué lindos que se ven. Ay, vea, qué lindo ese hermano. ¿Verdad? Ay, vea cómo canta. Pero en el trabajo es mal hablado, es un ladrón, un cristiano perfumista. El domingo huele rico, pero su fama, ¿cuál es? Peor que la de un mundano. Por eso, amados hermanos, usted debe entender que el ocuparse por hacer ahora un discípulo de Cristo lleva una responsabilidad. Vuelva a su hermano que tenga a la par y dígale, hermano, el ocuparse tiene que ser con responsabilidad. Tiene que ser con responsabilidad. Porque si no, hermanos, vamos a mancillar el nombre de Cristo. Quiero terminar por el día de hoy y quiero que vaya conmigo a Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, por favor. Segunda Carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted fue llamado, amado hermano, a hacer su obra con un llamamiento santo, con un llamamiento digno de lo que es Él. Por eso quiero aplicar en esta hora 3 consejos prácticos para que usted no se olvide de ejercitarse en la piedad. El primero es: no descuides el don que hay en ti. Todo don que recibimos es para ministrar a la iglesia, por tanto nunca debemos de descuidarlo. El otro consejo es: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Recuerde, lo que yo vaya a hacer y lo que yo vaya a hablar tiene que edificar a mi hermano y darle gloria a Dios en lo que haga. Si no es así, no es de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y el tercer consejo es: tomemos una firme decisión de permanecer y ser fiel hasta el final. Que Dios nos continúe bendiciendo.